vas a ser mucho más rápido en la ejecución de tu proyecto. Vas a trabajar mucho más rápido. ¿Por qué? Porque haces tu script, una vez que lo tienes listo, que lo has probado, que funciona, lo ejecutas y como este ejemplo que vemos en pantalla. Este es uno de los ejercicios que hacemos paso a paso en el curso, pero así como este ejemplo hay muchísimos, ¿va? Que puedes tú lograr sobre automatizar procesos de documentación. En este caso, una vez teniendo listo el script, le dices, bueno, de todas las habitaciones que tenemos en el modelo o las que tenemos en la vista activa, en este caso son las de la vista activa, quiero que me hagas una ampliación por cada habitación. Ejecutas el script, listo, hace una llamada a ampliación, call out por cada habitación, usa la geometría de la habitación para recortar cada una de esas ampliaciones y también usa información no geométrica, que es los nombres de las habitaciones para nombrar esos callouts, porque hay que crearlos y hay que recortarlos, pero también hay que nombrarlos, ¿cierto? ¿A quién le ha tocado que luego les toca recibir un modelo con documentación que no han hecho, plantas, o sea, vistas, planos que no han hecho ustedes, que han hecho alguien más y que los nombres son callout copy 1, sección copy 1, sección copy 2, sección copy 3, sección copy 4, ¿no? Callout copy 5. A mí me ha tocado varias veces recibir eso y odio recibir eso. ¿A quién le gusta recibir eso? Pues tampoco hay que hacerlo nosotros, ¿no? Si nosotros hacemos una ampliación, en el momento que la hacemos hay que nombrarla, hay que ser ordenados por nosotros mismos, por la empresa, por el yo del futuro, que al rato no va a tener que lidiar con todo eso. Y bueno, si automatizas este tipo de procesos, te ahorras tener que estar renombrando también las vistas, porque en cuanto se crea la ampliación para la habitación escaleras, se recorta, toma el nombre de la habitación escaleras y el nombre se le asigna a la ampliación con un prefijo o un sufijo, como quieras. Puede ser ampliación escaleras o escaleras ampliación. Eso lo puedes configurar a tu gusto. Entonces, trabajas mucho más rápido desde aquí. Además, trabajas con mayor precisión porque el script va a buscar sus 30, 50, 100 habitaciones, las que sean. Al script le da igual si son 2 o si son 100. No se cansa. El script no se cansa, no se le va a olvidar alguna, no va a ser como que, esta sí la hice, pero luego esta pensé que ya la había hecho y me pasé a la siguiente que nos pasa a nosotros, ¿cierto? Es normal, nos pasa, error humano, pero al script no le pasa eso, ¿va? Entonces, el script va a ejecutarlo con mayor precisión, sin errores de omisión, sin error de dedo. A esta le puse escaleras, pero a la otra le puse escalera. A esta le puse ampliación, a otra le puse de ampliación, pero abreviado. A otra le puse callout, que eso también pasa. No hay uniformidad. El script les va, si tú le dices va ampliación como prefijo, las va a nombrar todas con ampliación como prefijo. No les va a poner a una de una forma y otra de otra forma, ¿va? Y quienes sean, bueno, quienes tengan colaboradores que a su cargo, pues bueno, el script también si hace 10 en una hora o si hace 100 en 2 minutos, pues no va a cobrar más, ¿no? O sea, se ejecuta y listo, ¿va? Luego, por eso es importante, lo que sí es importante es tener gente capacitada para realizar estos procesos, que a lo mejor, pues sí, va a costar un poco más gente capacitada, pero que imagínate, te hace el trabajo de 2 o 3 personas. Mayor precisión no solo en las tareas de automatización de documentación, sino también esto lo tenemos en diseño computacional, ¿va? Diseño computacional, que es un tema que muchas veces pensamos cuando oímos de esto, diseño computacional, diseño paramétrico, pensamos que esto solo se trata de formas súper raras y súper complejas, ¿cierto? ¿Quién ha llegado a pensar que se trata solo de esto? Incluso si lo ponemos en Google, probablemente sea las primeras imágenes que nos salgan ahí en Google. Pero también podemos utilizar diseño computacional e incluso diseño generativo para realizar proyectos sin formas que en la realidad luego pues no lo usamos, ¿no? A menos, digo, hay oficinas que sí, pero son las menos. También si trabajamos en proyectos ortogonales podemos simplemente cambiar un valor y ver el resultado, como vemos ahora en pantalla. Tenemos unos deslizadores que cambiamos de 20 niveles a 25 y vemos cómo se cambia a 25 niveles. Si cambiamos número de departamentos por nivel de 10 a 15, pues cambiamos el deslizador y vemos cómo se cambia en tiempo real con la ventaja anterior de velocidad y con la precisión de que justo el número que le hayamos dado es el número al cual va a llevar esta propuesta de edificio, ¿va? Aquí tenemos un ejemplo con masas, son cubos de colores, no son formas complejas ni nada, pero esto es muy útil para analizar la factibilidad de los proyectos o para etapas tempranas. También podemos ir llevando Dynamo a siguientes niveles de desarrollo. Dynamo no está limitado a un nivel de desarrollo u otro. Es decir,
no significa que solo puedas trabajar con masas ni que solo puedas crear elementos más detallados, sino que puedes trabajar con masas, puedes trabajar con elementos un poco más detallados, como si ya estás en tu proyecto a nivel esquemático, ¿va? Lo que podríamos decir que es un ROD 200, y también si ya estás en ejecutivo, puedes utilizar Dynamo para seguir detallando o generar la documentación ya a nivel proyecto ejecutivo, ¿va? Aquí tenemos geometría de Dynamo, son simplemente cajas con colores por el uso que tiene cada zona. Y acá tenemos creación de familias de Revit mediante Dynamo de forma automática. ¿Qué familias podemos crear con Dynamo? Podemos crear tanto familias de sistema como familias cargables, ¿va? Las familias de sistema son esas que no podemos guardar como punto RFA. Normalmente, bueno, es muy común que tengamos el concepto erróneo de que familias son solo las que guardamos como punto RFA, ¿no? Que luego nos descargamos de ahí de una librería de internet, etcétera, ¿va? A veces se tiene esa confusión. Todos los elementos de Revit prácticamente son familias, ¿va? Las losas, los suelos, los plafones, las cubiertas, no los podemos guardar como RFA ni nos los podemos descargar como RFA, ¿va? Por eso a veces pensamos que no son familias, pero esas son familias de sistema. Y las que descargamos como lo que normalmente conocemos como familias son familias cargables, ¿va? Entonces, en Dynamo puedes crear tanto familias de sistema, losas, cubiertas, plafones, etcétera, y familias cargables. Puedes colocar mobiliario, puedes colocar luminarias, puedes colocar cualquier tipo de componentes, vegetación, por ejemplo. Entonces, no está limitado ni a un nivel de desarrollo ni a un tipo de familias. Prácticamente para cualquier tipo de modelado que quieras hacer, puedes utilizarlo. Obviamente hay niveles de complejidad, ¿va? Hay niveles de complejidad en los scripts que puedes ir haciendo, pero el punto es ir poco a poco, paso a paso, desde las bases, para que no sea entrar, ver una maraña de nodos y esto no es para mí, ¿no? Sino que ir poco a poco y poniéndolo fácil entre comillas, ¿no? Si fuera fácil todo el mundo lo haría, pero no tan complicado, sin tantos tecnicismos. Y te va a dar mayor control. También otro de los procesos que podemos automatizar es enviar y recibir información, ya sea Excel o a Google Sheets, ¿va? Esto nos ayuda otra vez desde la ventaja número 1 a trabajar de forma más rápida. Se suma la ventaja número 2 de mayor precisión, ¿va? Porque no tenemos pues no tenemos ese posible error de dedo o que omitimos alguna y otra no la omitimos, y nos va a dar más control, te va a dar más control porque aseguras que la información que estás enviando, como la estás enviando directamente de tu archivo de Revit, tu proyecto de Revit que tienes, que estás trabajando con él y que quizás hace una hora agregaste 3 muros, pero lo tienes abierto, ya guardaste cambios, lo envías a Excel o a Google Sheets, tienes la certeza de que lo que estás enviando es lo que estás viendo ahora mismo en Revit, ¿va? Que por el caso contrario, cuando trabajamos con procesos manuales, aunque sean Revit, con mayor razón en AutoCAD y esas herramientas, ¿va? Pero aún en Revit, con procesos manuales, pues, ¿qué pasa a veces? Mandamos información de Revit a Excel, descargamos de una tabla como CSV, luego en Excel copiamos de esa tabla, de ese CSV, pegamos en Excel o importamos en Excel, pero ¿qué puede pasar? Que a lo mejor la descarga, el CSV descargado del que estamos metiendo la información a Excel, quizás no era el más reciente, quizás olvidamos descargarlo hoy justo después de esos cambios que hicimos, o sí lo descargamos, pero nos equivocamos y tomamos la copia anterior. Todo eso pasa mucho, ¿va? Si automatizas, tienes más control porque sabes que lo que tienes ahora en tu modelo es lo que estás enviando. Y lo que tienes ahora en tu Excel, por el caso contrario, cuando envíes información de Excel hacia Revit para crear elementos en Revit, vas a tener la certeza de que estás enviando hacia Revit justo lo que Excel tiene en ese momento, ¿va? De esa forma tienes mucho más control. Además, la información la puedes convertir en gráficos también de forma automatizada. Hay un sinfín de cosas que puedes hacer con Dynamo. De verdad que lo englobo yo normalmente en cuatro áreas, pero que son muchísimas subprocesos que puedes automatizar. Puedes estas tablas de tu Revit o información de tu modelo, aunque no tengas tablas hechas, extraer la información, ordenarla y crear gráficos para visualizar esos datos. Siempre un gráfico dice más que una tabla, ¿va? Las tablas son muy importantes, muy útiles y son de mis herramientas favoritas de Revit. Pero si a eso le sumas un gráfico que te dice lo mismo que te dice la tabla, pero de forma más, valga la redundancia, mucho más gráfica, más explícita, pues puede
ayudarte muchísimo a mejorar la comunicación, ya sea con el cliente o con los miembros de tu equipo. Además, aprender Dynamo te va a abrir la puerta a muchísimas otras tecnologías y herramientas, ¿va? Porque es un comenzar a pensar fuera, digamos, un poco como fuera de la caja en comparación con, tampoco, insisto, tampoco es que Dynamo se haya inventado ayer y que estemos inventando el hilo negro con Dynamo, pero la mayoría de los usuarios de Revit siguen usando Revit como hace mucho tiempo y generando solo modelos 3D sin aprovechar los datos de estos modelos, ¿cierto? ¿Quién ¿A quién le ha tocado ver pues, modelos 3D que prácticamente no tienen información que sirva, que básicamente solo para sacar los planos básicos y ya estábamos en ejecutivo? Entonces, empezar con Dynamo te va cambiando el chip en que esto es trabajo con datos, ¿va? Tu modelo de información para la construcción de Revit tiene datos, tiene muchos datos, lo hagas de forma consciente o no, cada que tú estás creando elementos en Revit, estás generando datos. El punto es que si no lo hacemos de forma consciente, pues esos datos no sirven para nada. Si lo hacemos de forma consciente, esos datos se convierten en información. Información son datos ordenados, datos con sentido, ¿no? Entonces, aprender Dynamo nos va a abrir posibilidades a trabajar con datos y utilizar más herramientas, como puede ser el motor de optimización que mencioné hace rato, que ya lo tiene integrado Revit, se llama Generative Design, es para diseño generativo. Se fueron a la inversa con la creatividad con el nombre de este motor de optimización. Antes era Fractal, antes era Refinery, y antes aún Project Fractal, y creo que antes tenía otro nombre. El punto es que ha tenido varios nombres, pero ya en su versión oficial, ahora se llama Generative Design. Para Generative Design, que lo que hace es que tú le das un algoritmo y entonces este motor de optimización lo que hace es generarte 10, 20, 100, 1000 opciones de diseño, las que sea que necesites y que tú enmarques, porque tú delimitas qué tantas opciones según qué tanto quieres enmarcar el diseño. Un momentito. Tú delimitas y con esta delimitación que tú haces como diseñador, por eso la herramienta nunca va, o bueno, al menos a lo que tenemos ahora, la herramienta no va a diseñar por sí sola, va a generar cientos de opciones dentro de lo que el delimitador enmarque, ¿va? Que puede ser, pues tenemos un máximo de números de niveles por norma, entonces delimitamos. Sí, genérame todas las opciones que puedan existir de este proyecto, pero que no se pasen de 25 niveles. O genérame todas las opciones, pero aquí entra el concepto también de objetivos. Objetivos es ciertos valores que queremos llevar a su máximo o su mínimo, ¿va? Entonces le decimos, maximiza el área rentable, que es donde está el negocio. O le decimos, minimiza el costo. Entonces, genera múltiples opciones siempre dentro de ese marco que nosotros vamos delimitando, ¿va? Por eso no hay que asustarse. Las herramientas nuevas, de tecnologías emergentes, no se tratan de que ellas diseñen por sí mismas, sino que realmente es un trabajo colaborativo entre diseñador y máquina, ¿va? Y aquí arriba, pues, un ejemplo de conectar Dynamo con ChatGPT, bueno, con OpenAI, en este caso, más que ChatGPT, es DALL-E. Era DALL-E 2, ahorita ya es DALL-E 3, ¿va? Pero en ese caso, en ese momento, cuando hice este experimento y lo grabé, era DALL-E 2. ¿Para qué? Para tener una vista de Revit exportada, una vista del modelo existente y con inteligencia artificial irla alterando, ir haciendo modificaciones que son las que vemos aquí del lado derecho, ¿va? Entonces, te abre puertas, te abre muchísimas puertas a nuevas tecnologías, a nuevas formas de pensar, a aprovechar más los datos de tu modelo, porque con Dynamo vas a estar todo el tiempo usando los datos de tu modelo, ¿va? No, la verdad, si modelamos solo tridimensionalmente, subutilizando el programa, como dice Laura, exactamente, es subutilizarlo. Sí te sirve y sí le sacas provecho, pero pues le sacas así de provecho en comparación con todo lo que le puedes sacar de provecho. Entonces, puede ser más rápido, más preciso, tener más control y aumentar muchísimo las posibilidades que tienes.